Hola María Emilia, bienvenida. El día de hoy te voy a hacer una serie de preguntas relacionadas al ámbito de la psicopedagogía y tu experiencia en este campo. Para comenzar, quiero saber un poco más sobre ti y a qué te dedicas actualmente. Bueno, Tea, muchísimas gracias. Gracias por la entrevista y por la invitación. Bueno, a ver, yo estudié de hecho igual en la San Francisco, estudié educación básica, hice el minor en psicología, después salí, estuve trabajando como profe de primaria dentro del aula, estuve en coordinación académica y después me fui a hacer una maestría en intervención educativa y psicológica, que ahí es donde sobre todo entra la parte psicopedagógica. Entonces regresé y actualmente estoy trabajando igual en un cole en la parte de psicopedagogía y mi enfoque va sobre todo a cómo tratar a los alumnos con alto potencial y altas capacidades, porque muchas veces esa necesidad educativa se ve dejada de lado. Entonces creo que así como hay que intervenir el déficit, también hay que intervenir en esa capacidad para, como la palabra lo indica, ¿no es cierto?, potenciar a esos niños que tienen todas esas habilidades quizás escondidas. Excelente. Bueno, ahora nuestra primera pregunta es, ¿cómo se entrenan los profesionales para llegar a ser expertos en el área de psicopedagogía? Bueno, yo creo que lo principal es la experiencia. Es decir, lo primero obviamente hay que estudiar, ¿no es cierto? Pero siempre, al menos en lo que yo he vivido, nunca ni la universidad, ni los libros, ni todo te dan las respuestas absolutamente para todo. Es decir, es una muy buena base, pero creo que donde más uno aprende es de la práctica. Por eso siempre mi consejo es, vayan lo que más puedan a colegios, vayan a centros, vayan a donde sea que les interese, pero creo que para que alguien vaya siendo mejor, necesita mucha práctica, necesita experiencia, pero de todas maneras nunca se sabe todo. O sea, yo tengo profes y mi mentor va muchísimos años trabajando y aún así cada día va aprendiendo algo nuevo. Entonces creo que también parte de la idea principal es no estresarse porque tal vez no sabemos todas las respuestas o porque no sabemos todas las intervenciones que hay que hacer con cada caso, porque también sí, tenemos, ¿no es cierto?, diagnósticos de trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, pero eso no quiere decir que la intervención con cada niño es igual, porque igual tiene su propia particularidad, son distintos, aprenden de manera diferente, el vínculo es distinto, el ambiente de cada uno también es diferente, entonces creo que es mucha experiencia, pero también apertura de mente. Qué chévere. Bueno, ahora quisiera saber si tienes algún tipo de entrenamiento profesional continuo y si es así, ¿cuál es? Sí, de hecho, bueno, la verdad es que yo soy una persona a la que siempre me ha gustado estarme capacitando, estar estudiando, pero actualmente soy parte del Centro de Atención a las Altas Capacidades de España, el Centro Renzulli de España. Con ellos me capacito constantemente y además, aparte de mi trabajo dentro del colegio, trabajo con ellos para poder seguir haciendo investigación, para poder seguir dando clases a los niños justamente con altas capacidades de allá y seguir formándome, porque creo que nunca, o sea, que la educación, como te decía, cada día es tan diferente que uno necesita irse innovando y también creo que la pandemia a los profes nos ha enseñado que esa capacidad de adaptación es tan válida que necesitamos seguir aprendiendo, necesitamos seguir estudiando y poniendo ganas, porque muchas veces tenemos días pésimos, ¿no es cierto? Que realmente te cuestionas un montón de por qué estudiaste lo que hiciste, pero también hay otros días que son súper gratificantes, entonces creo que es importante tener ese equilibrio y siempre estar en constante capacitación. Ahora quisiera conocer un poco más de a qué actividades profesionales se pueden dedicar los psicopedagogos. Bueno, yo creo que el psicopedagogo es una especialidad bastante amplia. Yo te diría que por un lado puede ser parte de la clase, o sea, estar dentro del aula y atender a los alumnos, hacer una diferenciación verdadera dentro del aula, que por eso a mí me parece que los profes siempre tienen que saber psicopedagogía también en el sentido de que los niños son tan diferentes como te decía, que darles esa educación de calidad, que es lo que se necesita, es muy importante. Entonces creo que dentro del aula, para hacer una diferenciación dentro del aula, y obviamente también fuera del aula puede ser dentro de colegio, en consulta, ¿no es cierto? Incluso en hospitales. Te cuento que yo en la maestría que hacía, de hecho, había intervención hospitalaria para que los psicopedagogos también vayan a los hospitales, para que, por decirte, un niño que tiene cáncer tenga una ayuda dentro del hospital. Es decir, hay infinidad de lugares donde se puede trabajar, pero creo que es importante reconocer que dependiendo también del ámbito que te guste, porque la psicopedagogía puede tener miles de ramas, miles de especialidades igual.
Entonces, si te gusta, no sé, un niño que tiene un TDAH, es diferente que tratar a uno que tiene TEA, ¿no es cierto? Entonces, también hay muchas especialidades y hay miles de campos, pero lo importante es reconocer que puede ser dentro del aula como fuera, no solamente fuera. Sí, es muy interesante esto de la psicopedagogía que tiene un montón de áreas. Ujú. Ahora quisiera saber un poco más de tu carrera en sí y cómo han cambiado tus actividades desde que comenzaste tu carrera hasta el día de hoy. Bueno, te cuento, yo sí he dado altos y bajos y tumbos y todo lado y creo que por fin realmente como que me estoy centrando un poco. Primero empecé dentro del aula y creo que realmente eso es muy importante porque no solamente aprendes a tratar con niños diferentes, sino también aprende a uno ser empático con los profes, porque muchas veces el psicopedagogo o el psicólogo te puede decir, tienes que hacer esto, 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 pero no es lo mismo que vivir el día a día en el aula y tener 20, 30 alumnos o los que sea que tú tengas en tu aula y tener que darles la atención de calidad a todos. Entonces creo que incluso en la parte de empatía con los profes fue súper bueno para mí ser parte de un aula al principio. De ahí varía, estuve en primaria, estuve en la coordinación académica, como te digo, entonces me fijaba mucho en el currículum, en los estándares, en las normas del ministerio y todo en todas esas partes. Después estuve también en secundaria un año, di teoría del conocimiento, en cuarto, quinto, sexto curso en el BI, entonces también estuve dando a todo lado y creo que sí es importante hasta que uno realmente se encuentra, porque como hay tantas áreas, poder ir probando. Pero claro, en definitiva, para mí ya fue más la parte psicopedagógica y sobre todo lo que te contaba de estas altas capacidades que creo que, a ver, en nuestro país y en general en el mundo falta mucho por hacer para que haya una educación equitativa para todo el mundo, ¿no es cierto? Esa igualdad de oportunidades de acuerdo a la necesidad, que es lo interesante, pero me llama mucho la atención este campo porque creo que es de los que más se deja de lado, entonces en eso estoy intentando centrarme, ese es mi proyecto ahorita a futuro de vida, entonces es en lo que estoy trabajando con el centro que trabajo en España que te contaba. Sí, quisiera saber con qué otros profesionales trabajas tú. Bueno, yo trabajo, como te digo, como trabajo en colegio, trabajo obviamente con los profes que están en el aula, trabajo con psicólogas que ellas se encargan más de la parte emocional, ¿no es cierto? A pesar de que siempre hay que considerarse como un grupo que trabaja de forma integral, porque el niño es un todo, ¿no es cierto? No es solo como la suma de diferentes partes, sino que hay que conocerlo entre todos. Entonces, la verdad, hacemos un trabajo en equipo de psicólogas, psicopedagogas, profesoras, papás, ¿no es cierto? La misma familia del niño, toda esa gente es importante que se tome en cuenta y con el que hay que trabajar. Y afuera también, la mayoría son psicólogos, son psicopedagogos, pero en el centro de España sobre todo también trabajamos con profesionales. Entonces, como son niños de altas capacidades, también trabajamos con profesionales que nos ayudan a materias súper específicas que a ellos les interesa. Entonces, eso también es muy chévere trabajar con gente experta en algún tema. Qué chévere. Un poco ahora quisiera saber un poco más de las metodologías que usas, como por ejemplo en tu caso a los niños con altas capacidades. Quisiera Ujú. saber cuáles son. Bueno, lo principal de todo con las metodologías de altas capacidades, primero es ver los intereses del niño, porque uno de los mayores problemas con las altas capacidades es que los niños se aburren muchísimo dentro de las clases y eso también crea problemas conductuales. Entonces, puede haber diagnósticos mixtos o falsos diagnósticos, ¿no es cierto?, de algún trastorno del neurodesarrollo a causa de ese aburrimiento y de la mala conducta. Entonces, lo primero que hay que hacer con un niño de altas capacidades siempre es conocerle. Obviamente se evalúa, hay exámenes estandarizados y tal, pero en realidad aparte de tener un CI, digamos que es lo que normativamente, es decir, por ley se define aquí como un alta capacidad, que es el CI de más de 130. Nosotros lo que intentamos siempre es conocer al niño, ver cuáles son los intereses, cuáles son las fortalezas y partir desde ahí. O sea, si yo soy excelente en matemáticas, la metodología va a partir de o sea, de todo lo que tú eres bueno, ¿no es cierto? En este caso las matemáticas y si te gustan las matemáticas, para seguir avanzando. Entonces se trabaja mucho en base a proyectos, se trabaja dependiendo de las adaptaciones que el niño necesita, si es que es aceleración, es compactación, entonces reduces o haces flexibilización en cuanto a saltos de curso, pero la idea sobre todo es que tú, por ejemplo, planteas un proyecto, hacen una investigación, planifican, ¿no es cierto?, la ejecución y tienen un producto final. Entonces, sobre todo, creo que si es que tengo que poner nombre a la metodología, la que más hace, o sea, la que más cercana está es la de aprendizaje basado en proyectos.
Creo que esa sería como como te digo, la más cercana, a pesar de que siempre ya en la práctica todos vamos mezclando todas las metodologías posibles, pero creo que por ahí iría. Eh, ya un poco para terminar, quisiera saber qué es lo que diferencia a un psicopedagogo en comparación a otras áreas de la psicología. Bueno, yo creo que sobre todo la parte académica, ¿no? O sea, un psicólogo clínico, un psicólogo educativo está más enfocado quizás en la parte emocional, en la parte conductual, un psicopedagogo, o sea, de lo que yo entiendo por lo menos, está más centrado en la parte académica, en entender esa parte metacognitiva de cómo el niño entiende, de cómo el niño aprende, de por qué no está entendiendo o por qué sí. Entonces, la idea va más hacia dar estrategias para lograr un aprendizaje significativo. Como te decía, siempre va de la mano con la parte emocional, con la parte familiar, ¿no es cierto?, con el ambiente, pero creo que esa sería una diferencia básica. O sea, yo consideraría que esa es la diferencia básica con mi colega psicóloga, que en cambio está más en el sentido de que, no sé, que se pelearon las dos niñas de la clase, mientras que yo estoy viendo por qué no logra aprender a multiplicar. ¿Me explico? Entonces creo que esa sería un poco la diferencia más grande que hay. Ahora, hay gente que trabaja en los dos ámbitos también y lo hace súper bien. Muy bien, ahora sí, para terminar, quisiera saber si nos pudieras comentar un poco de algún mensaje o alguna cosa que debamos saber de esta área. Bueno, yo creo que repetiría esto de que todos los días son diferentes, todos los días se aprende algo nuevo, todos los días son un reto. Hay días que cuando tienes casos muy como particulares, no sé, de un niño con TEA, por ejemplo, y ves que no avanza tanto, puede llegar a ser súper frustrante, pero hay que ser muy perseverante, hay que buscar siempre estrategias. Si es que un día no me sirvió algo, día siguiente tal vez sí me puede servir, o lo contrario, no todo sirve con todos los niños, entonces ser súper, súper perseverante, porque el rato que ves un cambio, el rato que ves una mejora, el rato que ves que estás produciendo algo en alguien, realmente es muy gratificante y hace que uno crezca no solo como profesional, sino también como persona. Entonces, creo que es una carrera hermosa, muy, muy sacrificada, poco valorada en el sentido general, ¿no es cierto? Pero para uno que vive el diario vivir, creo que es algo de lo que uno se enamora, pero que hay que saber que hay que ser perseverante, trabajar duro y nada, sobre todo si es que te gusta, aprovechar que hay tanta necesidad aquí, o sea, se puede hacer un montón de cosas. Listo, eso fue todo por la entrevista y muchas gracias.